En distintas plataformas informativas, ustedes pueden acudir a la revisión puntual, descarnada y el resultado muy poco optimista que deja la proyección que se hace del gasto para el próximo año, que es el presupuesto de egresos de la Federación y que pronto estará siendo discutido en las instancias legislativas correspondientes. Ustedes, digo, porque ahí podrán colocar las cifras de todo esto que a ustedes les comento y que lo hago en términos generales, porque hay una reflexión, me parece, sustancial. La reflexión sustancial tiene que ver con que el populismo es una distorsión de la política que acude al término pueblo para usarlo y así acceder al poder y para seguir usándolo y mantenerse en el poder, aunque en realidad sus resultados, incluso más allá de la simpatía que se le tenga o no a los actores políticos que lo representan, son magros cuando incluso no tan bien resultan, como ha ocurrido en toda la historia, por lo menos en América Latina, pero podemos decir que en toda la historia, resultados miserables. Esa es la palabra. Si en general el Estado no debe, porque además no puede ser administrador de los recursos que genera la iniciativa privada, esa que comienza desde usted, que me está viendo ahora mismo y que en su trabajo produce hasta naturalmente las grandes empresas que participan y le dan soporte a una economía nacional. Sin ambajes, podemos decir que en esta revisión nada debería de sorprender. ¿Por qué? Porque en efecto el populismo termina por darle la espalda al pueblo al que tanto evoca, ese ser etéreo, ese ser o ese ente incluso inexistente. Pueblo remite a un monolito, remite a una piedra sin matices, a un concepto que uniforma voces, pareceres, que uniforma culturas, cuando en México en realidad lo que hay es un mosaico amplio, diverso, de lo que significa la pluralidad, es decir, desde la simiente mismo del populismo, este trata de conjurar esa diversidad o esa pluralidad y se muestra claramente en su talante autoritario. Miren ustedes, 36,000 millones de pesos son los que recibirá Pemex para paliar, solo paliar, la deuda que esa empresa tiene en el mercado. Como les digo, no pormenorizo en cifras porque muchas veces palidecen ante lo que significan las historias de carne y hueso, esas que cotidianamente vivimos usted y nosotros. Pero con eso ustedes pueden tener una idea del contraste que hay en la reducción, reitero, la reducción que ha resuelto el gobierno federal en materia de salud. Y aquí nos podríamos desprender y aludir a todas las necesidades que, repito, ustedes, nosotros, yo en lo personal, vivimos en el sistema público de salud en donde no hay medicamentos, no hay suficientes médicos, no hay instrumentos médicos, los aparatos o no sirven o no hay o se encuentran saturados. Ustedes saben que esto que yo les digo, más allá de lo que en esta plataforma aquí abajo digan los fanáticos o expongan quienes están siendo programados para golpetear a quienes reflejamos esa realidad, ustedes saben, reitero,
que en estos momentos, si van a un hospital para tramitar su siguiente cita, es altamente probable que les digan que se han terminado las citas, que no hay, que se espere hasta enero. Muchas veces, independientemente de lo delicado que usted esté o se encuentre de salud, con la actitud incluso a veces más grosera. No hay esa atención médica. O me dirijo a usted que, habiendo tenido la fortuna de acceder a una consulta rápida, llega y se forma para pedir su medicamento y le dicen que no hay. Y o tiene que regresar, o si tiene y es afortunado, puede comprar esos medicamentos en farmacias privadas. Por eso no exageramos quienes decimos que ese tipo de recortes presupuestales lo que hacen es privatizar la salud. Y entonces, cada uno de nosotros sabemos todo lo que eso significa, pero eso sí, de acuerdo con el populismo, somos todos muy patriotas. ¿Por qué? Porque tenemos a una empresa productora de barriles de una mercancía en el mundo que tiende a la baja en su propia comercialización y venta, pero como resguarda una historia, una epopeya, una épica que nos representó en 1938 el nacionalismo, la unidad nacional y toda la empresa cultural que desde entonces se afianzó para que ese sentido, el sentido del mexicano y la mexicanidad, significaran, entre otras cosas, ¿se acuerdan ustedes? Aparte del traje de charro, aparte de toda la música vernácula, etcétera, etcétera, pues el hecho de que Pemex es nuestro. Y no les hablo a ustedes de las grandes obras faraónicas que no sirven para absolutamente la maldita cosa, o no pormenorizo al respecto en el Tren Maya. Solo les digo a ustedes que si de elefantes blancos hemos de hablar, ahí está el AIFA solo y su soledad, en un fin de semana o en un puente en donde la mayoría de los aeropuertos se encuentran abarrotados. Pero eso sí, ustedes lo vieron, durante el fin de semana, a Claudia Sheinbaum participando en un avión rumbo al G20, a la reunión del G20 en Brasil, presumiendo justamente esa austeridad y metiéndose en habichuelas. También me parece habichuelas las que critican al propio gobierno cuando dicen: ¿y dónde están los 36 millones de votos en favor de Claudia Sheinbaum que nos expresan en ese avión? Y toda esta cosa o amalgama de emociones, sensaciones, pulsiones emotivas que no deben distraernos de lo esencial, y lo esencial es que también hubo un recorte en cultura, que también hubo un recorte en educación. Que no les digan, que no les cuenten que solo fue una equivocación el presupuesto de 7,000 millones de pesos menos que le habían dado a la UNAM. Esa era la constante, como queda claro en el documento original si revisamos la Universidad de Chapingo, la Universidad de Sonora, la Universidad de Sinaloa, si revisamos a la Universidad Autónoma Metropolitana. Ese era el recorte clarísimo que estaba, en una equivocación exactamente similar a la que incurrió Andrés Manuel López Obrador. La palabra equivocación va entre comillas, y eso es lo que estamos viviendo. Pero en contraste, la inseguridad, hay menos recursos para la inseguridad. Claro, esta tontería relacionada con que vamos a atender las causas para que disminuyan los niveles, ni se atienden las causas, no hay dinero que alcance, ni tampoco, si esas fueran solo las causas, porque también desde luego la delincuencia es un asunto cultural, y entonces arriba pues dejamos con menos recursos que continúe ese tipo de expresiones que nos tienen a cada uno de nosotros a veces incluso aterrados en algunos estados. Por ejemplo, Sinaloa, y por ejemplo Tabasco y Chiapas, de tal manera que
ante una situación como esta, estamos viendo con toda claridad dos cosas. Uno, que abre boquetes el populismo porque tira el dinero, y dos, que a la hora de tapar esos boquetes a quienes menos privilegia es justamente a los pobres. Por eso hay que señalar una y otra vez las enormes inconsistencias, y es que a eso se dedica, etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.